Buenos días, amigos e internautas de las redes sociales de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez y en ocasión de esta mañana recibimos en esta sala de redacción de Proceso Digital a Juan Carlos Rodríguez, él es presidente de la Coalición Patriótica. Bienvenido a esta sala de redacción, Juan Carlos. Mucho gusto, don Ronald, y complacido de estar con ustedes hoy. Gracias por la visita. Vamos a hablar de dos temas de suma importancia y de mucha sensibilidad para nuestra sociedad, para nuestro país, como lo es el tema de combustibles y el tema de energía. Iniciamos por el tema de combustibles. Hay una tendencia a la baja, pero a la población lo que le interesa saber, Juan Carlos, siempre es cuándo esta tendencia a la baja se va a traducir en menores costos de la canasta básica. Hoy, justamente en este medio de comunicación, anunciábamos una rebaja al precio del cartón del huevo, pero no así en otros productos de la canasta básica. Entonces, en este tema la gente le interesa puntualmente, dice, hay semanas que se vienen anunciando y existe esta tendencia, pero ¿cuándo se traduce en un alivio para el bolsillo del pueblo hondureño? Sí, de hecho, estamos viendo ya 7 semanas consecutivas donde todos, absolutamente todos los carburantes han estado bajando. Uno quisiera que eso se tradujera. El problema es que nuestro país tiene una cultura comercial bastante difícil en ese caso. ¿Por qué? Porque siempre escuchamos, y lo vemos así, que la tendencia del precio, cuando es alcista en lo que es energía y combustibles, pues sencillamente tienen que ver con, tenemos que subir los precios porque están subiendo los carburantes. Pero cuando bajan, las personas se agarran de la otra excusa de, es que después cuando vaya a subir, no le vamos a subir. Sin embargo, cuando eso sucede, le vuelven a subir, aunque sea un poquito más, y van así. La escalada es tremenda. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Debemos de comprender, o sea, el insumo principal para lo que es la producción o el comercio es precisamente no el combustible, sino que la materia prima o sencillamente el producto que se va a comercializar, más todos los insumos que tienen que ver con la operatividad del comercio o de la empresa, de la industria, el que sea. Ahora, ¿cuánto significa este rubro de combustible o de energía cuando es producción, combustible cuando es principalmente, en algunos casos, producción cuando es diésel y búnker o cuando es combustible para el traslado de productos? Pues sencillamente podría incidir en un 5% de repente. Cuando hay una rebaja que toda ella acumulada pueda andar en 10 lempiras, esto significaría más o menos un 3%, un 2% del precio del producto, nada más que podría estar bajando, o tal vez todavía un poco menos, dependiendo de la incidencia directa. Entonces, lo que sí necesitamos es que haya conciencia de parte de los comerciantes y de parte de los industriales. El problema mayor es que siempre en el comercio nacional existe la figura del famoso intermediario o más conocido como coyote. Ahí está el problema mayor. ¿Por qué lo decimos y lo garantizamos, lo certificamos en esa forma? Porque si nosotros vemos en los mercados, nosotros podemos ver, usted lo estaba comentando, el asunto del huevo ha estado bajando en este momento, ha tenido unas bajas en estas semanas y otros productos como verduras, frutas, en algunos casos un poco la carne, ha estado bajando en los mercados, pero en el comercio en general no, se ha mantenido en los precios altos siempre y eso no baja. Entonces, ¿quiénes son los que van directamente a incidir en los precios del mercado? Sencillamente los productores, pero de los supermercados son los intermediarios. Entonces, ahí es el problema, no tenemos una cultura y no tenemos autoridad con toda la capacidad operativa necesaria para poder verificar que los precios también se puedan manejar de la misma forma en que en este caso pueda tener la tendencia los combustibles, en este caso en particular. Cualquier cosa podemos decir, bueno, se compra en volumen para tener mejor precio y vender a mejor precio. El problema de eso es que, ok, cuando se les acaba esa mercadería comprada, aunque haya bajado el precio de carburantes o energía, no le bajan si eso ha ocurrido en la siguiente compra. Entonces, ahí tenemos un problema que tenemos que hacer. Los hondureños tenemos que ser también un poquito más acuciosos a ver dónde compramos nuestras cosas, porque esa es la única forma en que podemos hacer que nuestros presupuestos puedan llegar a ser más efectivos en nuestras necesidades
y no sencillamente que estos no puedan ir. Mire, el asunto ahorita del combustible es tremendo. Nos toca buscar productos que comprar a menor precio para que nos ajuste el presupuesto, porque al momento de comprar combustible para nuestros vehículos se nos está yendo mucho en estas colas de carros que vemos diariamente, ya no solo en horas pico. Entonces, toda esa incidencia que tiene el combustible, en este caso, por ejemplo, si decimos, para un comercio que tiene que transportar producto, le está costando menos el combustible para esos vehículos de transporte, pero están gastando más por estas colas de carro. Por ejemplo, si tienen que mandar producto de aquí a Danlí, de aquí a ¿dónde más? A Juticalpa, por ejemplo, esas colas de carros que se hacen para ir y salir, se les fue toda la rebaja del carburante. Entonces, ahí tenemos un problema que el país tiene que solucionar, el gobierno directamente, y luego nosotros como ciudadanos tener una cultura también de la búsqueda de los mejores precios. Sí, esta mañana nos acompaña Juan Carlos Rodríguez, él es presidente de la Coalición Patriótica. Usted puede dejar sus consultas aquí en la caja de comentarios. Justamente atendemos una consulta de una lectora de proceso digital, nos consulta qué pasa con el tema del pasaje tanto en taxi y en transporte urbano. Nos comentan, aumenta el pasaje, pero nunca se disminuye cuando baja el combustible. ¿Cómo interpretarlo de esta manera, Juan Carlos? Porque volvemos a insistir, la población quiere un alivio a su bolsillo y dice, bueno, aumentó el combustible, le aumentaron el pasaje, pero eso no se revirtió cuando la situación fue diferente del otro lado. Lo que pasa es que ahí también tenemos que ver cuál es la situación real del transporte. Si nosotros vemos cuánto cuesta los aceites, un repuesto, cuánto cuesta una llanta y muchas cosas de estas, más lo que tenemos que ver que los choferes y cobradores de los buses también tienen la dignidad deberían tener la dignidad de tener un ingreso para su familia adecuado. Todo eso hace que el precio que nosotros estamos acostumbrados a pagar aquí para el transporte colectivo sea muy bajo. Y siempre queremos que sea bajo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender también que los ingresos de los hondureños son bajos, ¿verdad? A pesar de todo, podemos ver el salario mínimo de Honduras, a pesar que no nos ajusta, es de los más altos de Latinoamérica, ¿verdad? Incluso México tiene salario mínimo más bajo que Honduras y otros países. Entonces, por eso andamos buscando siempre que esto sea más barato. El precio del bus, el precio del taxi. Entonces, es ahí donde cada gobierno, en vez de buscar soluciones, de hacer más efectivo, más eficaz y más seguro el transporte colectivo y hacerlo más propio para que la gente deje de usar sus vehículos y que pueda querer utilizar un transporte más barato como el transporte colectivo. Si usted mira cuánto gasta usted de gasolina mensualmente y cuánto gastaría si usara un bus colectivo, aunque fuera un poquito más caro, tendría un gran ahorro, pero no lo usa por inseguridad, por desorden, por todo. Son sucios, una música estruendosa, etcétera. Entonces, sencillamente, eso hace que el gobierno cada vez tenga que estar subsidiando. Y el problema de todo es que los subsidios no los pagan en los tiempos, entonces vienen los conflictos, hay huelgas, etcétera, etcétera. Yo creo que en esto tenemos que entender que el gobierno de turno, los pasados no lo han hecho, el de turno debería hacerlo y los que vienen deben de ver qué significan las políticas públicas para buscar el bienestar de la sociedad en nuestro país. Aquí no tenemos una política pública ni siquiera mencionada para lo que es el asunto del transporte de las personas, en este caso el transporte colectivo. Por lo tanto, estamos viendo eso. Y mientras sigamos en esta forma de manejo del transporte con subsidios, sencillamente, y que las autoridades no hacen nada para que cada vez que se hace un acuerdo para dar subsidio y mejorar el servicio, nunca se mejora y hay un desorden, pues sencillamente vamos a continuar en esto. El problema es que las autoridades no son lo suficientemente eficaces para hacer que el sistema funcione y que en algún momento dado, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si nosotros tenemos un servicio adecuado, tenemos menos vehículos, tendríamos menos colas, todo sería más rápido, todo sería más eficiente, incluso en el consumo de combustible del transporte colectivo, etcétera, etcétera, podríamos tener mejores condiciones. Esto significa que hay que buscar una solución integral, no parcial, no de precio nada más. Es integral para que pueda mejorar estas
situaciones, y que si a usted le toca pagar un poco más, sea porque sabe que le va a convenir, que le es conveniente, y si le toca pagar un poco más también, la situación económica del país debería estar mejor para que usted tenga mejores ingresos. Juan Carlos, a propósito de soluciones parciales, hablemos un poco del tema de subsidios, y aquí introduzco el siguiente tema, porque está ligado tanto en el tema de combustibles como en el tema de energía, que es muy importante. Pero, ¿por qué hago la referencia de soluciones parciales? Porque aquí viene una controversia, no nueva, una controversia permanente para nuestro país. ¿Qué tanto ayuda el tema de subsidios en estos dos temas? Y se le frena una solución permanente a la problemática en general. Es decir, el tema de subsidios viene y alivia un problema momentáneamente y lo alivia parcialmente, pero el problema sigue estando ahí. Definitivamente nosotros ya los últimos años hemos estado insistiendo a los diferentes gobiernos, al anterior y a este, que los subsidios no son nada más que generar una expectativa irreal. Son precios irreales. Por lo tanto, el subsidio no lo satanizamos. Decimos está correcto cuando se toma por un tiempo determinado, con una meta determinada que hay que valorar si se ha cumplido al final del mismo, y también que sea muy focalizado. Porque, por ejemplo, en este momento está siendo subsidiado y falta un poco de más de transparencia o de información para decir cuándo se está subsidiando y cuándo no, porque cuando hay rebajas no dicen que ahí no hay subsidio, sino que sencillamente la tabla sigue saliendo con el combustible subsidiado, y si se está rebajando, ¿por qué se subsidia? Entonces no hay absurdo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Se está subsidiando el diésel, por ejemplo, pero usted sabe que hay muchos vehículos de alto consumo de combustible, de alto costo, estas coronelas o camionetas de lujo que andan por todos lados, el mismo gobierno las usa, y le estamos subsidiando a esta gente pudiente el combustible. ¿Por qué? No necesitan ellos hacerlo. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que hay que focalizarlo. Un subsidio que se repite y se mantiene en el tiempo sencillamente no sirve. Ningún país se desarrolla, ni mejora su calidad de vida, ni de las personas, ni del país mismo, a punta de subsidios ni bonos. Entonces, veamos, por ejemplo, aquel subsidio también de la energía, donde usted le subsidia a cero pago a aquella persona que consume menos de 150 kilovatios mes. ¿Qué sucede con eso? Primero, se pierden controles. Segundo, hay gente pudiente también que tiene una casa de campo, que solo van 1 o 2 veces al mes, que gastan de repente 140, 145 kilovatios al mes, y le estamos subsidiando eso nosotros los hondureños. Tampoco está bien focalizado. Dice el gobierno que ha estado mejorando esa focalización, pero todavía no lo conocemos a ciencia cierta cómo se está haciendo, porque yo todavía tengo amigos que me lo comentan, que a ellos le están subsidiando y ellos lo pueden pagar. Aparte, yo creo que lo que se regala no se considera. Si a usted le están regalando energía, pues va a tratar de gastarla hasta donde sea, no la va a ahorrar, a pesar de que debería ser consciente que estos tiempos en los cuales hemos visto muchos apagones, muchas interrupciones por todos lados, desbalance entre con déficit entre la demanda y la oferta, pues sencillamente deberíamos ser conscientes todos los hondureños. Pero cuando algo se regala, dice, a lo regalado hay que hacerlo fiesta. Y eso sucede. Yo creo que yo hubiera preferido un subsidio en el cual se hubiera dicho a los que tienen un consumo menor de 150 kilovatios hora, van a tener una tarifa preferencial de 50 lempiras. Eso van a pagar nada más y punto. ¿Por qué? Primero, para tener control de quién está obteniendo ese subsidio. Segundo, para seguir manteniendo una cultura de que lo que yo consumo debo de pagarlo, ¿verdad? Nada es gratis en la vida, y cuando es gratis es por asuntos populistas en ese. Y ahí es donde viene la otra parte. Los subsidios hoy en día, los bonos, los subsidios y proyectos sociales están sirviendo para los últimos gobiernos para acciones populistas. Y esto, como decíamos antes, no nos va a llevar a ningún lado. Por lo tanto, los subsidios no deben de ser la solución a los problemas, que deben de ser momentáneamente solucionados o puestos con subsidios y después
totalmente solucionados con alternativas adecuadas. Ahora, dentro de sus análisis, Juan Carlos, porque ustedes hacen muchos análisis en estos temas y quiero aprovechar su experiencia y su expertise específicamente en estos temas, ¿qué va a pasar con la población? ¿Cuál va a ser el impacto social cuando quitemos este subsidio? Es decir, una persona que lleva 6 meses de no pagar energía, una persona que lleva al mismo tiempo que tiene combustible diésel por menor costo, que ya se acostumbró. En 6 meses ya se puede hablar de una costumbre, de una rutina de vida subsidiada. ¿Y qué va a pasar cuando se tome la decisión de no subsidiar, cuando se retorne a la realidad de los precios en estos productos y servicios? ¿Cuál va a ser el impacto en nuestra sociedad? Ese es un caso muy especial y le voy a dar un ejemplo precisamente en ese caso. Tenemos subsidiado el LPG doméstico, el chimbo de 25 libras, por ejemplo, desde hace ya casi, creo que son 5 años. Ya va a ajustar 5 años. ¿Y qué sucedió? Se congeló en un momento dado y con un subsidio se mantuvo congelado y el precio subió. Después, ¿cómo lo quitaba el gobierno de aquel entonces y cómo lo quitaba este gobierno? No lo ha podido quitar, porque si lo quita, es una bomba de tiempo que ellos tienen ahí, que sería un bombazo en contra del gobierno y se le vendría muchas cosas, imagen, trabajo, etcétera, al traste. Entonces, allí es donde decimos nosotros, hay que buscar la forma de no generar la costumbre del subsidio, que ese es un problema enorme, porque nos acomodamos, la sociedad también es acomodada, el hondureño es muy acomodado y le gusta que le regalen cosas, pero no le gusta cuidar las cosas. Por ejemplo, y voy a ser bastante específico en esto, el subsidio que se le está dando con las tarifas a las casas con estos bajos intereses de Banprovi, son fondos del Estado que se están dando sin prima, a 30 años, con tasas preferenciales, o sea, subsidiadas, el 4 y el 7.9%. Yo estoy de acuerdo en que se pueda subsidiar hasta 1.3 como está ahora, que es la gente que gana un salario mínimo y medio. Pero ¿por qué alguien que tiene para comprar una casa de 4 millones? 4 millones puede pagar cada quien su cuota. Y por otro lado, nos damos cuenta de gente que está comprando apartamentos de lujo que cuestan 6 y hasta 8 millones de lempiras y están tomando fondos Banprovi de hasta los 4 millones y el resto es con tasa propia del banco. Estamos mal manejando las cosas. Nos estamos también consumiendo el presupuesto de Honduras en subsidios que no nos van a dejar desarrollo ni beneficio a la colectividad, sino que a unos sectores nada más y que al final de cuentas no nos llevan a ningún lado. Miremos, el país ha llegado a un punto donde para hacer algo tiene que estarse endeudando. Sin embargo, está regalando dinero por todos lados. ¿Cómo se llama eso? Populismo. No está siendo focalizado, no está siendo adecuado con el manejo correcto de los fondos del Estado para poder generar desarrollo. Así es que en estos casos lo que estamos observando es que sencillamente estamos generando mayor dependencia paternalista del gobierno y esto es una situación que no nos conviene como país, pero que este gobierno lo está manejando lastimosamente, dejando muy malas costumbres. Y la pregunta es, cuando termine el gobierno, por ejemplo, este asunto de la empleomanía, mire esto de las vigilancias, ahora porque ya no saben dónde meter más gente, entonces ahora están haciendo esto de las vigilancias en los hospitales. ¿Qué va a pasar cuando termine este gobierno? Y cuando venga otro. Y que tenga que verse que la empleomanía es enorme. O sea, este gobierno es el que tiene la mayor empleomanía de la historia. ¿Y qué va a pasar? Para poder desarrollarnos y tener mejores condiciones, tener más dinero para ayudar a los más pobres, hay que hacer un recorte de empleados públicos. ¿Qué va a pasar cuando sucede eso si este gobierno al próximo no es de libre? Se nos viene una batalla campal más fuerte que la que tuvimos en diciembre y enero del 2017, 18. Entonces, ahí es donde decimos, el paternalismo no es bueno.
hay que enseñar a pescar, no regalar el pescado. Esa es una frase, un dicho muy sabio, porque al final de cuentas, el hondureño cuando va afuera, trabaja y trabaja bien. De hecho, son calificados como uno de los mejores trabajadores en Estados Unidos, por ejemplo. Pero aquí en Honduras nos están acostumbrando a que pues, hay que trabajar menos porque nos regalan mucho. Y eso creo que no es ni siquiera una forma de estilo de vida que necesitamos los hondureños, sino que trabajar para desarrollar nuestro país y mejorar las condiciones de nuestras familias. Con nosotros esta mañana Juan Carlos Rodríguez, el expresidente de la Coalición Patriótica. Hasta acá dejamos este tema por cuestiones de tiempo, pero seguramente vamos a profundizar sobre los mismos en otros espacios, también en nuestras notas publicadas a diario. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Estas y otras entrevistas totalmente disponibles en nuestra plataforma y le extendemos la invitación a que se mantenga totalmente informado del acontecer nacional e internacional a través del www.proceso.hn y por supuesto de toda la temática migratoria a través del www.departamento19.hn. A todos, feliz día.